Muy buenas, continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y hoy estamos en el ejercicio número 5 que habla acerca de la dinámica cardiovascular. Y en este vídeo en particular realizaremos la actividad número 5 que habla del estudio del efecto del radio del vaso sanguíneo sobre la actividad de bombeo. Ingresamos a ella y como siempre nos da unos objetivos para comprender la actividad y entre ellos dice entender los términos sístole y diástole, predecir cómo afecta un cambio en el radio del vaso sanguíneo al flujo de sangre, pronosticar cómo afectará un cambio en el radio del vaso sanguíneo a la frecuencia cardíaca y observar los mecanismos de compensación para mantener la presión arterial. También, como siempre, nos da un marco teórico y nos dice que en el cuerpo humano, el corazón late aproximadamente 70 veces por minuto. Cada latido del corazón consiste en un intervalo de llenado, cuando la sangre entra en las cámaras cardíacas, y un periodo de expulsión, en el que la sangre es bombeada activamente a la aorta y al tronco pulmonar. La actividad de bombeo del corazón puede ser descrita en términos de las fases del ciclo cardíaco. Las cámaras cardíacas se llenan durante la diástole, relajación del corazón, y bombean la sangre durante la sístole, contracción del corazón. Como te puedes imaginar, el tiempo que está relajado el corazón es un factor que determina la cantidad de sangre que contiene al final del intervalo de llenado. Hasta cierto punto, el incremento de tiempo de llenado ventricular se traduce en el correspondiente aumento del volumen ventricular. El volumen de los ventrículos al final de la diástole, justo antes de la contracción cardíaca, se denomina volumen diastólico final, o EDV. El volumen eyectado por la única contracción del ventrículo es el volumen sistólico, y el volumen que queda en el ventrículo después de la contracción es el volumen sistólico final, o ESV. El corazón humano es un órgano complejo, con 4 cámaras, formado por 2 bombas individuales, los lados derechos e izquierdo. El lado derecho del corazón bombea sangre a través de los pulmones hacia el lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo, a su vez, distribuye la sangre a los sistemas del organismo. La sangre entonces vuelve hacia el lado derecho del corazón para completar el circuito. Recuerda que el gasto cardíaco es igual al flujo sanguíneo. Para determinar el gasto cardíaco, multiplicas la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y de la ecuación del flujo puedes resolver la ecuación de presión arterial, que es flujo por resistencia. Y sustituyendo gasto cardíaco en la ecuación por el flujo, obtienes que el diferencial de presión o el gradiente de presión arterial va a ser igual a la frecuencia cardíaca por los volúmenes sistólicos por la resistencia. Por lo tanto, para mantener la presión arterial, el sistema cardiovascular puede modificar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico o la resistencia. Por ejemplo, si disminuye la resistencia, puede aumentar la frecuencia cardíaca para mantener la diferencia de presión. En esta actividad explorarás el funcionamiento de una única bomba de una sola cámara y aplicarás los conceptos físicos del experimento al funcionamiento de cualquiera de los 2 lados de la bomba del corazón humano. El volumen sistólico y la diferencia de presión se mantendrán constantes. Investigarás el efecto que tiene un cambio en la resistencia sobre la frecuencia cardíaca y los mecanismos de compensación que utiliza el sistema cardiovascular para mantener la presión arterial. Muy bien, como siempre también nos hace unas preguntas y nos dice, el corazón está descansando durante, obviamente que ya lo sabemos, que es la diástole ventricular, y entonces esa es la forma que el corazón, cuando está relajado, ingresa la sangre y luego cuando se contrae, sale la sangre del mismo. Muy bien, la pregunta número 2 dice, el lado derecho del corazón bombea sangre a través de la válvula bicúspide a los sistemas del cuerpo, solo a las arterias o a los pulmones. Obviamente sabemos que el lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones.
La pregunta número 3 nos dice que la capa del vaso sanguíneo que es estimulado por el sistema nervioso autónomo es la válvula, no, el músculo liso sí, el músculo cardíaco, pero claro, nos está preguntando acerca de la capa del vaso sanguíneo, entonces no, y el endotelio, entonces obviamente sabemos que es esa capa de músculo liso. La pregunta número 4 dice, en el experimento, la bomba simula, ya lo dijimos en la parte de teoría, que va a simular el ventrículo izquierdo del corazón. Muy bien. Ahora la pregunta número 5 dice que si el lado izquierdo simula el flujo de sangre al circuito sistémico del cuerpo, que representan la válvula y el tubo de flujo. Entonces va a ser la válvula aórtica y la aorta. Obviamente esto lo vamos a ver en el experimento, pero estaría representando la válvula aórtica y la aorta. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos el sistema, que este sería el corazón, y bueno, de aquí sería donde ingresa la sangre y de aquí donde sale. Y aquí tenemos las dos arterias y digamos, vamos a ver, vamos a estudiar el efecto que tiene el cambio de radio de esta arteria sobre la frecuencia de esta bomba y digamos sobre los volúmenes que también va a transportar para poder mantener siempre constante la presión. Muy bien, entonces nos dice que comencemos con una presión de 40, 120 y 80. Tenemos los volúmenes y que hagamos una simple frecuencia en la bomba. Entonces hacemos una simple frecuencia y fíjense que pasó de este volumen, de este vaso a este otro vaso con una bomba. Entonces la pregunta que nos dice es, cuando el pistón de la bomba alcanza su punto más bajo, o sea, cuando esto alcanzó el punto más bajo aquí, el volumen restante que está en la bomba es obviamente, este volumen que quedó aquí, obviamente que va a ser el volumen sistólico final. O sea, el volumen sistólico final. Perdón, es este que me equivoqué ahí, pero bueno, es esa. Muy bien. Ahora tenemos que darle a la bomba 10 golpes. Le va a dar 10, una frecuencia de 10. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos con esa frecuencia que ocurre con los volúmenes y el radio. Fíjense que lo que obtenemos es una frecuencia de la bomba de 94,4 con estos diámetros y un volumen, un flujo de 6.607 mililitros por minuto. Muy bien, ahora dice que si nosotros aumentamos el radio del tubo, ¿qué pasará con la resistencia y el caudal? Obviamente que sabemos que va a aumentar, sabemos que el flujo va a aumentar y la resistencia va a disminuir. Al aumentar el radio del tubo, sabemos que disminuye. Lo habíamos visto en la otra actividad. Entonces, ahora nos dice, si aumenta el radio del tubo, ¿qué pasará con la velocidad de la bomba para mantener la presión constante? Entonces, ahora nos está preguntando si nosotros ampliamos esto, agrandamos esto, ¿qué va a pasar con la frecuencia de esta bomba para siempre mantener la presión? Entonces, obviamente, lo que tendrá que hacer es aumentar esa frecuencia para poder mantener esa presión. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es que aumentará. Bien, entonces ahora nos dice que pongamos 3.5 y que veamos qué es lo que ocurre con las frecuencias y con los volúmenes. Fíjense, si nosotros vemos acá la frecuencia con este radio,
aumentó a 134,6. Y obviamente, como este radio aumentó, también tiene que aumentar el flujo, que aumentó a 9.423 mililitros por minuto. Muy bien, entonces ahora nos dice que si el tubo de flujo izquierdo representa las venas pulmonares, que representa la fuente de la izquierda. Obviamente que va a ser la sangre proveniente de los pulmones, obviamente. Entonces ahora tenemos que ir aumentando de 0.5 milímetros de radio a este tubo hasta llegar a 5 y observar qué es lo que ocurre. Vamos a aumentar ahora a 4. Teníamos 3. Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Fíjense que la frecuencia sigue aumentando a 169,8 y el flujo también a 11.882 a medida que aumentamos el radio de esta arteria. Si seguimos viendo, fíjense, seguimos aumentando, sigue aumentando la frecuencia cardíaca y sigue aumentando el volumen. Y a 5, que es lo último que nos pide. Fíjense que sigue aumentando la frecuencia. Entonces ahora tenemos una frecuencia de 217 con un volumen de 15.198. Entonces lo que tiene que hacer una bomba para poder mantener la misma presión constante en un sistema es aumentar la frecuencia. Cuando se amplía un vaso sanguíneo, lo que tiene que hacer es aumentar esa frecuencia. Entonces ahora, si nosotros observamos los datos, fíjense que a medida que fuimos aumentando el radio, fuimos aumentando también ese flujo. Y para mantener la presión constante, lo que tuvo que hacer esta bomba fue aumentar la frecuencia de la frecuencia de su actividad. Así que bueno, con esto espero que hayan entendido esta actividad y que les sirva. Muchas gracias.